Con esta, directamente abordando pues, lo que sería mi respuesta inicial a la expresión teología queer. Está claro que si yo me denomino teóloga queer y utilizo la expresión teología queer es porque no creo que eso sea un oxímoron. Yo creo que tiene sentido colocar estas dos palabras juntas. Y lo creo por algo tan sencillo como es la preeminencia, la centralidad y el carácter fundamental que la originalidad personal tiene en la antropología teológica cristiana. Cuando hablamos de teología, podemos hablar de muchos temas, pero el que me ocupará hoy es la antropología teológica, es decir, ¿qué dice la teología que es el ser humano? ¿Qué dice la teología que es el varón, la mujer, el ser humano en general? Y ahí la palabra teológica ha puesto el acento desde el inicio en algo que hoy nos parece quizá obvio, que es esa originalidad personal. Pero incluso la palabra persona debemos ir un poco hacia atrás para recordar que es una palabra que existe en el ámbito latino. La palabra persona en castellano o en italiano deriva pues, de esa palabra latina que existe antes del cristianismo. Pero antes del cristianismo la palabra persona no significa lo mismo que después del cristianismo. Y eso es importante. Antes del cristianismo existe la palabra y la tenemos aún recogida en la lengua contemporánea. A veces en las obras de teatro vemos que pone dramatis personae, así como en latín, pero no está hablando de persona en el sentido profundo que le damos hoy al término. Cuando dice dramatis personae, eso lo traducimos por personajes. Los personajes de una obra de teatro les llaman en latín personae. Esto es una primera indicación que ahí ha habido un cambio en la comprensión de la palabra. Pero hay incluso otra expresión más fuerte que creo que se utiliza también en italiano, que es cuando a un banco o a una compañía farmacéutica, por ejemplo, se le puede llamar una persona jurídica. Esto se utiliza en italiano también, ¿no? Una persona jurídica. Entonces esto ya aparece, eso sí que es un oxímoron. ¿Qué quiere decir una persona jurídica? Si el carácter personal es aquello que tenemos de más subjetivo y de más privado y de más original, ¿qué significa la expresión persona jurídica? ¿Por qué le llamamos a un banco persona jurídica o a una entidad corporativa persona? Es lo contrario, la persona es todo ese desarrollo de la subjetividad que tenemos en la modernidad. ¿De dónde proviene esa expresión persona jurídica aplicada a las instituciones? No tendría sentido si no fuera de la prehistoria de la palabra o de la historia precristiana de la palabra persona. Esa palabra en el ámbito latino significaba lo que hoy utilizamos habitualmente, diríamos una palabra inglesa para designarlo y llamamos el rol. Se dice también en italiano el rol, ¿no? Ruolo o el papel, ¿no? Eso es, el rol o el papel es la función social de una persona. Entonces yo puedo tener diferentes roles sociales. Yo puedo ser una mujer en el ámbito de la Roma clásica, donde, por ejemplo, soy hija pues, de mis padres, pero al mismo tiempo soy esposa de mi esposo, al mismo tiempo soy madre de mis hijos, amiga de mis amigos, soy patrona de quizás una iniciativa social en mi ciudad. Esos son diferentes roles que hoy en día no tenemos ningún problema en entenderlos así. Una persona puede tener muchos roles, pero hoy en día resulta imposible decir una persona puede tener muchas personas. Si decimos eso es en medicina, como Cristina ha dicho, pues yo tengo la carrera de medicina, la especialidad de medicina interna, no es mi especialidad la psiquiatría, pero no es necesario ser especialista para haber oído hablar del trastorno de la personalidad múltiple. Y esto se caracteriza hoy en día como un trastorno psiquiátrico, puesto que se considera básico para la salud de la persona y la salud mental, especialmente tener la sensación de unicidad personal. Tú eres una persona, no dos, ni tres, ni cuatro. Por tanto, la palabra persona hay un momento en que pasa de designar el rol social de alguien a designar algo muy distinto, que es la identidad personal, subjetiva de alguien. Y esto no es, diríamos, ningún descubrimiento de este año, sino que pues, ya lo conoce la historiografía, que esto se produce en los debates trinitarios. Cristina ha hablado también de otro libro mío que es sobre la Trinidad, sobre esto hice mi tesis doctoral. Y bien, en los debates trinitarios que se producen
sobre todo en el siglo IV, porque, como saben ustedes, el cristianismo nace no en una situación de poder. El cristianismo, y por tanto también la teología, pasa no unos cuantos días, semanas o meses, ni años, sino siglos, en una situación de marginalidad extrema, en un imperio romano que persigue a los que profesan esa fe cristiana y, por tanto, a los que hablan de ella desde un punto de vista intelectual, a los teólogos o teólogas que también había. Esa situación de marginalidad, que es la situación propia del mensaje y la experiencia cristiana en los primeros siglos, pues hace que no sea muy posible hacer un debate, diríamos, de presencia pública sobre ningún tema, pero a partir del siglo IV se produce esta situación de cambio de la presencia social de ese cristianismo. Y es entonces donde esa discusión sobre la noción que es fundamental en el cristianismo, que es que Dios es uno y tres, eso que para la mayoría de personas en nuestra cultura nos resulta una sorpresa, esa Trinidad, esa noción de Trinidad, realmente era algo chocante para esos teólogos y esas personas pues, que vivían en ese siglo I, porque, como saben también ustedes, existe en ese momento el politeísmo, aceptado en el Imperio Romano, aceptado en el contexto helénico o griego, el panteón romano, el Olimpio griego. Existe también el judaísmo, mucho más antiguo, donde se habla de un solo Dios. Eso todo era conocido, pero esta novedad de introducir un Dios en tres personas, ¿qué significa eso? Esa era, diríamos, el punto de arranque de la reflexión sobre lo que es ser persona. El punto de arranque no es la experiencia de la sexualidad minoritaria, que es el punto de arranque de la palabra queer para hoy en día. El punto de arranque no es el desarrollo de la subjetividad individual. El punto de arranque en el siglo IV es intentar comunicar de qué se está hablando cuando se habla de un Dios y de tres. ¿De tres qué? Tres dioses no, tres cosas no, tres qué. Un Dios y tres qué. ¿Qué son? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en su nomenclatura clásica, son ¿qué? Entonces se hace uso de esa palabra persona para indicar precisamente que lo que caracteriza a esos tres es su relacionalidad. Porque la palabra persona clásica está fundamentada en la relación. Si yo he dicho hija de, madre de, esposa de, patrona de, esto me pone a mí en relación con los demás. Por tanto, la palabra persona en el ámbito clásico, cultural y social latino y romano era para designar la relación social. Se usa así en un primer momento en la teología. Se usa así, Tertuliano parece que es pues, el teólogo que usa por primera vez esa palabra en el ámbito teológico, para hablar de que lo que caracteriza a los tres en Dios es su relación. En el caso del Padre, paternidad; el Hijo, filiación; el Espíritu Santo, expiración, que quiere decir, bueno, un término técnico que no voy a entrar ahora, pero sí para que se entienda lo de la relación. Al mismo tiempo que se está desarrollando esa teología con lengua latina, se está desarrollando también la teología en lengua griega. Y en la lengua griega, evidentemente, no usan la palabra persona. En todo caso, usarían la palabra prosopon, que sería la equivalente, pero tampoco la usan, porque no estamos, como ya he comentado, en un momento de dominio o centralización de la investigación teológica, sino que es un momento de catacumbas, es un momento de comunidades dispersas y es un momento, por tanto, fecundo desde un punto de vista intelectual, porque la centralización, no solo para la economía, sino para el pensamiento, sobre todo, la mata la vida de ese pensamiento. No, estamos en un contexto completamente distinto donde se pueden desarrollar diferentes perspectivas, aproximaciones a una misma realidad vivida, en este caso de pues una fe, una experiencia de comunidad que resulta novedosa en su entorno. En el ámbito latino se empieza a usar y se va consolidando la palabra persona para hablar de los tres de la Trinidad. En el ámbito griego no es la palabra prosopon, sino que es la palabra hipóstasis. Claro, la palabra hipóstasis ya se ve que viene de hipo, debajo, y stasis, estar. Hipóstasis es lo que está debajo. Pues ya tenemos aquí algo extraordinario. Por una parte, el ámbito griego, el ámbito latino, enfatiza, pone el acento en la relacionalidad. El ámbito griego pone el acento en la irreducibilidad personal, en algo tan interior que es único y que es característico y propio, lo que luego la teología también va a llamar el carácter idiótico
que para nosotros idiota pues quiere decir otra cosa, ¿no? Pero idiota quiere decir idiotes, es lo propio. Y lo idem decimos, ¿no? Eso es lo propio. Por tanto, eso idiotes es como la característica personal distintiva de esos tres. Lo que se está desarrollando es algo que, como les digo, nos va a llevar a un conflicto teológico, una falta de comprensión entre los teólogos del este y del oeste, que ha tenido sus consecuencias, y hasta hoy tenemos dos iglesias que no están unificadas, hasta el punto que San Agustín, por ejemplo, en el siglo V, escribe diciendo, bueno, yo he oído hablar de lo que dicen los griegos, pero yo no sé griego. Es decir, Agustín, como un referente de esa teología latina, él desconocía el idioma griego. Por tanto, se comprende aún más esa dificultad de entendimiento y se comprende aún más esa vitalidad o esa fuerza con que se desarrollan dos, que son, de hecho, las características esenciales que vamos a atribuir luego también cuando lleguemos a la modernidad a eso que hoy podemos llamar el sujeto. Y ese sujeto se va a caracterizar por esa irreductibilidad personal, pero también, y este sería un tema en boga en lo que se ha dado en llamar pensamiento postmoderno, no solo por su irreducibilidad personal, también por su relacionalidad constitutiva. Eso son como palabras, ¿no? Relacionalidad constitutiva. Es obvio que nos relacionamos, pero una cosa es nuestras relaciones accidentales con los demás y otra es si tenemos o no noción de algo llamado relacionalidad constitutiva, sin lo cual yo no soy yo. Esto es un poco diferente. En las personas trinitarias se habla naturalmente de una relacionalidad constitutiva. Entonces, esa combinación de relacionalidad y de irreducibilidad personal es el reto hasta el día de hoy, y creo que va a seguirlo siendo pues, en los años y siglos venideros, el reto de cómo hablar de la persona de una forma significativa en la teología y, creo, también en la psicología, en las ciencias humanas en general. Porque entonces viene otro paso que da la teología cristiana, que es decir, bueno, es un paso evidentemente que comparte con la teología del Antiguo Testamento, la teología hebrea o del Antiguo Israel, que es afirmar que la persona humana ha sido creada a imagen de Dios. Por tanto, si hablamos de un cierto modo de persona en Dios, eso no es indiferente para cómo lo vamos a en la teología y su desarrollo y con todas las variantes y todas las desviaciones y pluralidades necesarias, pero ahí no hay una separación como Kant, por ejemplo, nos puede hablar entre el ámbito de Dios y el ámbito de lo humano. Ahí hay una relación que también, pues a lo largo de los siglos, se le ha dado distintos nombres a esa relación, pero que el texto bíblico inicial, el Génesis, nos dice es el ser humano creado a imagen de Dios. Bien, el ser humano que, no solamente desde Kant, ya desde antes, se descubren en ese ser humano unas características que llamamos pues, la característica del espacio, del tiempo, son como las coordenadas básicas para la experiencia humana, y a mí me gustaría añadir en esta charla una tercera característica que me parece sin la cual lo humano no puede ser concebido, que es la característica del sexo. Es decir, que yo lo que propongo es que pongamos, si hiciéramos un esquema, pues en una misma columna, espacio, tiempo, sexo. Como tres categorías sin las cuales esa experiencia humana no es concebible. Aquí tendríamos, por una parte, por tanto, la experiencia humana con esas tres coordenadas. Por otra parte, Dios. Esa idea de Dios, a la imagen del cual ha sido hecho este ser humano, que la misma teología que nos habla del ser humano como alguien hecho a imagen de Dios nos dice que en Dios no hay espacio, que en Dios no hay tiempo y que en Dios no hay sexo. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Cómo puede ser el ser humano caracterizado por el espacio, el tiempo y el sexo hecho a imagen de Dios que no tiene ni espacio, ni tiempo, ni sexo? Entonces, mi propuesta, para que se entienda bien dónde yo entiendo la teología queer y qué significa para mí cuando lleguemos al sexo, entonces hago ese paso atrás primero para que eso lo situemos en un esquema de antropología teológica más amplio, diciendo esto que en el ser humano se experimenta como espacio, según esta lógica teológica, no tiene ningún sentido que exista, sino es porque nos permite experimentar algo de nuestro ser a imagen de Dios. Aunque en Dios no existe espacio. Me estoy explicando con esto como para desarrollar, ¿no? Como irlo desarrollando. Entonces,
Si tenemos esa idea de espacio y en Dios no hay espacio, la pregunta sería, ¿qué es lo que en Dios existe y que si no tuviéramos el ser humano la categoría del espacio, no podríamos experimentar, no podríamos intuir, no podríamos vivir o experimentar? Y la propuesta que les hago en mi antropología teológica es que lo que sí existe en Dios, y si no existiera espacio, el ser humano no podría experimentarlo, no es el espacio. Yo estoy de acuerdo que en Dios no hay espacio, pero en Dios, en el Dios cristiano al menos, hay algo que llamamos reciprocidad. La reciprocidad es algo que caracteriza ese Dios trinitario. Es una sorpresa eso. Dios no se caracteriza así. En el Dios filosófico, habitualmente, aunque filosofías hay muchas y muy diversas, pero la noción clásica del Dios filosófico se define precisamente por su contenerse a sí mismo, por esa bastarse a sí mismo, por ese no depender o no estar en relación necesaria con nadie. Entonces, concebir dentro de eso que se llama Dios una relacionalidad constitutiva, una reciprocidad, es algo que aparece como una novedad en el pensamiento. Como decía, esa idea de espacio y tiempo, ahora voy a recordar a un teólogo judío que se llama Abraham Joshua Heschel, y Abraham Joshua Heschel escribió, entre muchas otras cosas, muy para mí inspiradoras, un pequeño libro llamado el Shabbat o el Sabbat. Entonces ahí Heschel defiende la idea que, a diferencia del cristianismo o de otras aproximaciones a la experiencia de Dios, en el ámbito de la espiritualidad judía, a Dios no se le venera, no se le da culto en el espacio, sino solamente en el tiempo. Y según este teólogo Abraham Joshua Heschel, el tiempo es más de Dios, es más divino que el espacio. Y Heschel afirma que el tiempo es más divino que el espacio porque dice, en el tiempo todos somos contemporáneos. El tiempo nos puede pertenecer a todos sin que seamos rivales. Este instante que ahora estamos viviendo juntos es mío como es de ustedes. Tanto si uno habla como si escucha, eso no afecta para nada. Es un instante que nos da idea, nos permite experimentar a nivel humano que hay algo que puede ser experimentado simultáneamente por una multitud sin que por ello disminuya por el hecho de ser repartido. Es por ese motivo que Heschel nombra al tiempo como más divino y lo contrapone al espacio diciendo, el espacio, por el contrario, por eso a Heschel le parece menos divino, nos hace rivales. El tiempo nos hace hermanos, compartimos, sin rivalidad. El espacio, por el contrario, nos hace rivales. En el espacio no puede haber dos personas compartiendo una misma butaca, puesto que si una quiere acceder a ella, la anterior tiene que levantarse y dejarle el espacio. Eso, según Heschel, introduce la posibilidad de la violencia e introduce una tensión en el mundo y por eso Heschel considera el espacio menos divino. Bien, con lo que les acabo de nombrar del espacio y la reciprocidad, mi propuesta no es que el tiempo resulte menos divino que el espacio, en favor del espacio, sino que tanto el espacio como el tiempo como el sexo, y es aquí donde verán este uso de la palabra queer, son igualmente divinos, puesto que ser divino significa ser trampolín o ocasión, oportunidad para poder vivir algo que en Dios se encuentra realizado. El espacio, tiene razón Heschel, que es una posibilidad de vivir la rivalidad o la violencia, pero no solamente es eso. El espacio, precisamente el hecho de que la persona que ocupa la butaca tiene que desplazarse para que otra la ocupe, le permite a esa persona el gesto de donación. Un gesto significativo de donación. Le permite a la persona que ocupa la butaca decir, me levanto, siéntese usted. Mientras que con el tiempo eso es imposible, porque yo no le puedo decir, Antonio, le doy este instante. Y me dirá, ya lo tenía, o sea, no me da nada, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Mientras que yo sí podría decirle, sobre todo si usted estuviera de pie, pues le doy mi silla. Y eso se comprende a nivel humano la importancia que tiene ese acto de donación. Por tanto, ahí tenemos el espacio como dimensionado en esta presentación que les hago hacia la vivencia de la reciprocidad. Y evidentemente hay posibilidad de que eso se viva así
como reciprocidad o no. Porque es obvio que este ser hechos a imagen de Dios, si hablamos de la persona como algo que tiene una dignidad constitutiva, no puede ser la persona y la experiencia subjetiva algo preprogramado desde Dios. No puede ser unas características que ya te den hecho aquello que tú eres. Esto es todo el descubrimiento de la modernidad, de ese hacerse a sí mismo, del cual participa de forma directa el pensamiento y la teoría queer, esa necesidad de hacerse uno a sí mismo, eso es coherente con toda la teología cristiana desde el punto de vista que Dios hace una posibilidad. Y desde esa posibilidad se puede o no vivirla de ese modo relacional. La posibilidad del espacio ciertamente puede ser violenta. Yo, para resumirlo un poco esquemáticamente, entiendo que hay como dos formas básicas de vivir ese espacio sin que nos conduzca a la reciprocidad. Y esas dos formas básicas, esto lo voy a aplicar también al sexo y también al tiempo, esas dos formas básicas son, por una parte, negar el espacio y la otra es absolutizar el espacio. Si yo niego el espacio, niego la diferencia del otro. Negar el espacio para mí es el colonialismo o el imperialismo, sería una característica propia de una cierta modernidad, que significa la mirada hacia el otro, es que en el otro veo siempre a alguien que es como yo en el sentido de no darle espacio para la alteridad. Ese negar la diferencia es lo que llamo negar el espacio. Y la otra característica es absolutizarla. Absolutizar la diferencia significa lo que quizá es propio de nuestro contexto postmoderno cuando hablamos de la fragmentación de la realidad. Es haber comprendido que hasta tal punto el otro es otro que es para mí inalcanzable. Es el drama que se repite en obras literarias y, diríamos, obras de creación de todo tipo en la contemporaneidad. Es esa vivencia dramática y dolorosa de extrañamiento hacia el otro, esa ilusión de encuentro que se demuestra falsa, esa imposibilidad de conocer al otro si no es proyectándome en el otro. Entonces, este drama humano, que como os digo es uno de los leitmotivs del pensamiento y la creatividad contemporánea, eso para mí entraría dentro de una desviación, de una posibilidad de vivencia del espacio que llamo absolutizar el espacio. El espacio existe, no es para ser negado en una afirmación de una humanidad común que a todos nos ponga en una misma, diríamos, en un mismo modelo. Eso lo rechazo, pero igualmente esa experiencia de absolutización que lo que hace es fragmentar la realidad y la relación. Por tanto, la posibilidad de reciprocidad es algo que nos permite la experiencia del espacio, pero de ningún modo nos automatiza para ello, sino que queda como una posibilidad que pide esa posibilidad una cesura, pide un momento de ruptura, pide un momento, un salto. Esto diferentes filósofos, ¿no? Será el salto de Kierkegaard, será ese proceso de precipitación de la subjetividad en Lacan, por ejemplo. Hay un momento en que uno toma responsabilidad plena por su ser humano en las diferentes dimensiones. Y ese momento es un momento personal y es un momento que no es un momento en la historia de la biografía de uno. Yo no puedo decir, yo esto que les estoy contando del espacio lo hice a los 24 años. No, esto se tiene que actualizar en cada momento relacional. Actualizar mi forma de vivir el espacio. Puede ser una forma de negación, yo me impongo o permito que se me impongan, puede ser una forma de absolutización, yo me cierro, un solipsismo, o puede ser una aventura de reciprocidad. Yo me abro a algo auténtico, a un encuentro auténtico. Pues esta, diríamos, presentación que he hecho de la dimensión del espacio, puedo también hacerla de forma breve para ir a la tercera, que es la del sexo, pero también no quiero saltármela en el ámbito del tiempo. En el ámbito del tiempo encontramos también una dimensión humana que no es opcional. En el espacio vivimos todos, deseémoslo o no. En el tiempo vivimos todos, deseémoslo o no. Y en el sexo vivimos todos, deseémoslo o no. En el tiempo tenemos también la posibilidad de absolutizar esa realidad de tiempo y o mejor dicho, primero, negar esa posibilidad de tiempo negado para mí es el fundamentalismo. Eso significa negar el cambio. Si negar el espacio es negar la alteridad,
Negar el tiempo es negar el cambio. Sería lo famoso de Heráclito y Parménides, en el caso de Heráclito, pues afirmando que uno no puede bañarse 2 veces en el mismo río, sería entonces lo contrario de negarlo. Pero hay quien concibe la plenitud humana o la consistencia de una biografía humana como precisamente la inmovilidad en lo fundamental. De ahí no me muevo. Yo te he dicho que te soy fiel, nos encontramos aquí y yo me estoy aquí. Dice, oye, pero yo me he movido, yo estoy en otra parte. Sí, pero yo te soy fiel, pero si me eres fiel te tienes que mover también. Bueno, pues esa comprensión de negación del cambio es una posibilidad humana que en nuestro momento contemporáneo, con el auge de ciertos autoritarismos y de ciertos dogmatismos en la Iglesia y fuera de ella, está al orden del día. Esto sería una forma de vivir el tiempo que en realidad lo niega. Y el otro extremo es la forma de la absolutización. Y ahí lo que tendríamos es esa absolutización del cambio, podríamos llamarle también el relativismo, que es, bueno, pues no hay nada que permanezca y todo, diríamos, cambia y esa posibilidad de fidelidad o de compromiso desaparece del horizonte de lo humano. Yo creo que esto es, desde un punto de vista muy cotidiano, una realidad con la que se enfrentan muchas parejas, por ejemplo, con el deseo de serse sinceros el uno al otro. ¿Cómo puedo yo, desde un deseo de sinceridad personal, hablar de compromiso si yo no sé lo que voy a sentir mañana? Yo no sé si mañana mis sentimientos por ti van a ser los mismos. Yo no sé si en una semana mis sentimientos van a ser los mismos. ¿Qué sentido tiene, más allá de una fórmula o de una imposición social, hablar de un compromiso? ¿Es posible a lo humano? ¿Nos es posible a los humanos el compromiso si tomamos seriamente lo que somos? Este cuestionamiento pertenece al ámbito de la absolutización de esa característica o dimensión del tiempo. Y esa otra vivencia del tiempo que nos remite a algo constitutivo de ese ser hechos a imagen de Dios según la teología, entonces se trataría de una dimensión que llamamos la dimensión de verdad. La verdad, otro gran tema contemporáneo, existe la verdad. No estoy hablando ahora de la verdad que llamamos proposicional o axiomática. A veces hoy en día, por falta de otros referentes, se considera a la ciencia como el único lugar donde encontrar certezas. Pero la ciencia es en sí misma axiomática. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si tenemos el ejemplo sencillo de 1 y 1, 2, como afirmación verdadera, esto es verdadero solamente si estamos en una base decimal. Si nos encontráramos en una base binaria, pues 1 y 1 serían 10 o 1, 0. ¿No? Entonces, esta realidad del concepto de verdad, ¿qué quiero decir cuando hablo de verdad? No estoy hablando de una verdad proposicional o axiomática, sino de una verdad existencial. Y si hablamos de una verdad existencial, entonces hablamos de algo que también le podemos llamar a eso fidelidad. Le podemos llamar a eso que alguien diga, mañana voy a estar ahí y ciertamente mañana esa persona esté. Eso es ser verdadero. Eso es lo que el Antiguo Testamento habla cuando dice que Dios es verdadero. El Antiguo Testamento no está hablando de una verdad proposicional o axiomática, está hablando de una verdad relacional, de una verdad de que puedes confiar en aquello. De hecho, la palabra amén es una palabra que en hebreo significa me sostiene. Sobre aquello me puedo sostener. Y es lo mismo que nos decimos los unos a los otros cuando hablamos de una persona de la cual te puedes fiar. Entonces, esa experiencia que no es de que no hay cambio, pero tampoco es que no hay esa posibilidad de compromiso, sería una forma de vivir la dimensión del tiempo. Y con esto llegamos a la tercera categoría, que es la categoría del sexo, y que así como he hecho esta presentación de absolutización y de negación, también en la categoría del sexo yo creo que podemos hablar de una visión sobre el sexo que niega esa relacionalidad constitutiva y de una visión que la absolutiza. La visión que niega la relacionalidad constitutiva yo creo que es la masculinidad estereotípica. Cuando hablamos de masculinidad y de feminidad con los estereotipos que aún en el momento contemporáneo están en boga, esos estereotipos que la teoría queer, entre muchas otras también el feminismo, desean superar y hablan para superar, esa realidad de masculinidad
estereotípica que se define por negar su relacionalidad constitutiva. Negar el sexo no como experiencia de deseo y de praxis de satisfacción de un deseo. Evidentemente, la masculinidad estereotípica o patriarcal nunca va a negar esa dimensión, al contrario, que la hombría está asociada a la satisfacción de ese deseo sin complejos, pero eso, cuando hablo de sexo, no hablo de esa satisfacción inmediata, sino de comprenderse a sí mismo con esa dimensión de relacionalidad constitutiva. ¿Qué significa que yo me entienda a mí misma como ser constitutivamente relacional, como alguien que sin la relación con el otro no puede ser de una forma plena? Eso, creo, es lo que la masculinidad estereotípica niega, y la feminidad estereotípica lo que hace es absolutizarlo. Y tenemos esas, diríamos, anécdotas de la experiencia subjetiva de la mujer como vacía sin la relación al otro, como con dificultades para aceptar esa irreductibilidad personal o para, diríamos, habitar esa irreductibilidad personal. Ante esto, esa necesidad de salto, de ir más allá, que he brevemente descrito en el ámbito del espacio, he brevemente descrito en el ámbito del tiempo, ahora en el ámbito del sexo es a lo que yo llamo la teología queer. Es precisamente algo que no es solamente para aplicarlo a las minorías sexuales o a las diferentes vivencias de la sexualidad, sino algo que forma parte de lo que es la propuesta de antropología teológica. Y la propuesta es una propuesta que no puede ser definida ni con categorías dicotómicas, en ninguno de los tres casos, ni con categorías, diríamos, generales, sino que pide un reconocimiento de una evolución personal que no puede ser, diríamos, de forma genérica, y que, en este caso, ¿qué es aquello que existe en Dios? Y si no tuviéramos sexo, no podríamos experimentar como seres humanos. En el caso del espacio, he hablado de la reciprocidad. En el caso del tiempo, he hablado de la verdad entendida como fidelidad. En el caso del sexo, hablo del fuego. El fuego entendido como la pasión, como algo vivo, como lo que Hildegard de Bingen, cuando hablaba de Dios, llamaba viriditas. Y viriditas, no virilitas, que sería virilitas, sería masculinidad. No, no estoy diciendo eso. Digo viriditas, eso lo podemos traducir como verde, del color verde. Hildegard de Bingen en su teología habla que Dios es verde. Y con esto no quiere decir, no sé, en italiano se dice verde para los chistes sexuales. ¿Se utiliza esa? Bueno, en español sí, pero esto es simplemente un juego de palabras, no. Entonces, el verdor de Dios no quiere decir que Dios tiene carácter sexual. Para Hildegard quiere decir, el verdor es para ella la vitalidad máxima. Es para ella lo que ocurre con una semilla. Cuando tú plantas una semilla hay una eclosión de vida. Hay algo que explota. La semilla, si la vemos a nivel microscópico, se produce una explosión de vida de un rango superior al de las imaginaciones que tenemos o el conocimiento sobre el Big Bang. Esa dimensión de multiplicación explosiva y vital de eso que llamamos la semilla, eso es lo que Hildegard intenta aplicar a Dios y, por tanto, también al ser humano hecho a imagen de Dios. Entonces, la experiencia humana tiene una posibilidad de sentirse viva de esa forma profunda ligada a la sexualidad. Eso cada uno de los que estamos hoy pues, en esta sala puede saber su propia experiencia, pero normalmente para el ser humano el momento donde la vida se explota, el momento donde la vida puede empezar a tener un sentido más allá de la rutina, donde no solamente eso, sino se puede romper absolutamente todo lo previo, donde se puede abrir una perspectiva inusitada, donde la persona puede encontrarse ante algo que nunca hubiera imaginado, cuando puede hacer cosas que nunca hubiera imaginado que podría hacer, cuando, por ejemplo, Romeo y Julieta son capaces de enfrentarse a siglos o a años de enemistad entre unas familias. ¿Eso? ¿Cómo puede un individuo plantar cara a una sociedad? ¿Cómo puede un individuo o una individua, de dónde saca esa fuerza? Esa fuerza la saca de ser seres sexuales. Esa fuerza la saca de tener dentro algo que llamamos sexualidad humana y que te puede
impulsar a plantar cara al mundo entero, si hace falta, y a reconocer en ti una fuerza porque tienes dentro de ti algo que te motiva, ese deseo, esa motivación profunda y esa vitalidad profunda. Esa característica de Dios vivo, esa característica de verdor, esa característica de casi éxtasis o locura, es algo que en la tradición teológica se ha reconocido con miedo en Dios y se ha reconocido con miedo en las personas. Esto ha sido la tradición mística, que ha hablado de Dios como esa locura de amor, que ha hablado de Dios como algo que sale y rompe todos los esquemas, como una realidad que es imposible de encapsular, como una realidad que despierta en la persona una capacidad de transgredir las normas, una capacidad de transgredir todo lo establecido, una necesidad casi de transgredir todo lo establecido. Y por eso se llama pues, esa locura, o se utilizan esas palabras, y esa palabra éxtasis, que si la hipóstasis de la persona era lo que está debajo, pues el éxtasis es lo que se sale para afuera, ¿no? Entonces, esa característica que también es difícil para el pensamiento filosófico de atribuir a Dios, porque más bien es la serenidad, ¿no? Es el dominio de sí, es esa suficiencia de sí, esa noción. Y cuando digo filosófica, pues no me refiero a la filosofía como disciplina, sino el pensamiento humano. Piensa sobre la realidad de Dios y piensa pues, en aquello que quizá le falta a sí mismo, que es esa autosuficiencia, aquello que quizá anhela para sí mismo o para sí misma, que es esa no dependencia de los demás. ¿De dónde, cómo puede dialogar esa intuición humana de la serenidad de Dios con esa idea de éxtasis en Dios? Ese Dios que busca fuera de sí y que busca como un enamorado, nos dirá el Cántico de los Cánticos, ese libro bíblico, ese poema bíblico que aparece en el texto bíblico pero procede de la literatura erótica pastoril y ha ido a parar a ese libro que llamamos pues Palabra de Dios o texto sagrado, para describir a Dios, para describir cómo Dios busca a ese ser humano, desde una vivencia extática, desde una vivencia de deseo y con un deseo de unión que le va a cambiar a ese mismo Dios. Estas son las categorías más sorprendentes en Dios. Y esas categorías no tendríamos base humana, antropológica, para intuirlas, para acercarnos a ellas, para tener posibilidad de experimentarlas, si no, y esta es mi tesis, diríamos, si no tuviéramos eso que llamamos sexo o sexualidad. Entonces, esa sexualidad humana, para mí, está destinada no a la procreación, que es algo que forma parte de sus posibilidades y que añade a esa vivencia de eclosión de la vida, por tanto, yo no niego ni me parece necesario menospreciar esa dimensión de la procreación, pero no me parece que desde un punto de vista teológico, ya no humano, filosófico, sino teológico, eso pueda colocarse en el centro de la sexualidad humana. Tampoco, desde el punto de vista bíblico, exegético, si vamos a ver el libro del Génesis, cuando empieza esa atracción, en el caso del Génesis, pues expresada entre esos dos personajes míticos de Adán y Eva, tampoco empieza para la procreación. Si ustedes conocen ese texto bíblico, en ese texto se habla de un ser humano que primero no se ha creado aún relacional y que está solo. Y que sí está muy contento en su jardín, tiene muchos animales, tiene muchas plantas, pero le falta algo esencial. Y por eso, en esa narrativa también, que no es el tema de hoy, pero de la costilla o el costado, pues de ese Adán primigenio, lo que ahora nos importa es ver que el origen de esa díada bíblica no es la procreación. Entonces, ¿cómo puede ser que nuestra comprensión teológica de esa relación sea la procreación? El origen de esa díada bíblica es para que se venza, para que se supere la soledad. Una soledad que deja lo humano a medio camino, una soledad que no permite esa expresión de lo humano. Entonces, ese es el origen en ese libro del Génesis. Y la realidad de esta relación en la vida cotidiana es una realidad que, creo, tiene que tener en su centro esa fuerza, esa capacidad de perder el control desde un punto de vista cognitivo, no necesariamente de comportamiento, pero cognitivo, de perder los límites que hasta ese momento constituían mi noción de
mí misma. En el momento del enamoramiento, en el momento de esa experiencia de pensarse, experimentarse la propia realidad abocada, orientada hacia la realidad de otro, ahí hay una oportunidad de humanización, diríamos, única. Y en esa oportunidad de humanización no entran, y aquí viene por qué aplico la palabra queer, no entra esa complementariedad de lo femenino y lo masculino como lo característico de esa experiencia para mí. Lo característico de la experiencia, y también, por eso hablo de teología queer, también del sacramento, cuando hablamos de el matrimonio como un sacramento, eso significa siempre, la palabra sacramento, teológicamente, significa que lo que le llamamos así visibiliza en el espacio y el tiempo algo de la realidad de Dios que está más allá del espacio y el tiempo. Bien, pues ya hemos dicho, y la misma teología católica siempre ha dicho, que en Dios no hay feminidad y masculinidad. Entonces, si lo sacramental del matrimonio es la complementariedad femenino-masculino, eso no puede ser, porque en Dios no existe. Y lo sacramental es aquello que visibiliza lo que existe en Dios en el espacio y el tiempo. Si lo sacramental del matrimonio fuera la procreación, lo mismo, en Dios no hay procreación. Entonces, esa realidad no puede visibilizar algo que existe en Dios. Hay algo que forme parte de nuestra experiencia de amor relacional, de amor de pareja, y que sí exista en Dios. Esa es para mí la pregunta teológica relevante y la pregunta que nos ayudaría a concebir el sacramento de una forma teológicamente consistente. Entonces sí existe esa realidad, y es la realidad de ese éxtasis. Éxtasis no para salir no sé dónde, para salir a ti, para encontrarte a ti. Ese deseo profundo de salir de mí para encontrarme contigo. Y saber que en ese deseo y en esa dinámica de salida hay esa posibilidad, ese riesgo de perderse a uno mismo, pero eso al enamorado le da igual, no solamente le da igual, es que precisamente esa dinámica de salir de sí, ese riesgo es lo que le da su tensión emocional, es lo que le da su característica peculiar, es lo que le da esa vibración de la cual habla Hildegarda de Bingen, sin la cual la vida sería pues algo diríamos plano, ese encefalograma plano, diríamos. Si es cierto que esta experiencia de éxtasis, esta experiencia extática, caracteriza lo más profundo de la experiencia sexual humana y lo más humano de la experiencia sexual humana y lo más interesante y fascinante de la experiencia sexual humana, y además eso existe por esa tradición teológica que estoy comentando, existe en Dios que nos busca de esa manera, y que ya saben ustedes que en la mística las imágenes nupciales son las imágenes clásicas que utilizan tanto los varones como las mujeres para hablar de su relación con Dios. Tenemos a Juan de la Cruz, que era varón, hablando de sí mismo en femenino. Y hablando de sí mismo en femenino porque se está encontrando con Dios, pues que por la convención, porque obviamente podemos hablar de Dios también en femenino, pero Juan de la Cruz en el siglo XVI sigue la convención de hablar de Dios en femenino, en masculino, y habla de sí en masculino. Pero Juliana de Norwich en el siglo XIV habla de Dios en femenino, y de Dios que nos nutre con sus pechos, y de Dios que nos alimenta con sus pechos, y por tanto no hay en la experiencia mística, no solo no hay la necesidad de mantener unas categorías que son incapaces de acoger la plenitud de lo humano, sino que hay una necesidad de traspasar esas categorías. Ahí es donde radica, para mí, lo que quiero decir cuando digo queer en teología. Quiero decir que desde la teología esa necesidad de ir más allá de cualquier categoría, esa necesidad de reconocer la plenitud de lo humano como trascendiendo cualquier categoría y reivindicando un carácter único y original, eso es lo que yo llamo la teología queer. Y eso me permite también un diálogo con lo que sería, como ya he insinuado o dicho, la acogida y la presencia de las sexualidades llamadas minoritarias dentro de lo que llamamos la Iglesia o de la reflexión teológica, puesto que si
separamos esa realidad de la sexualidad, de su binarismo, y la separamos también de la procreación, no nos queda un vacío. Lo que nos queda es precisamente aquello que constituye ese centro o ese núcleo más teológicamente consistente de esa experiencia de amor, de pareja, de ese amor mutuo. Entonces, esta, diríamos, es la propuesta teológica que a mí me parece pues, posible hoy y consistente hoy, y a eso le añado, ¿cómo vamos de tiempo, Cristina? Vale, pues aquí me gustaría añadir entonces una imagen, porque les he hablado de algunas de las imágenes místicas que son imágenes que transgreden el género. Pero hay una de particular que les quiero nombrar ahora porque es una imagen que procede pues, del mismo Evangelio. Hay una imagen que se utiliza en la teología para hablar de Cristo. Saben quizás que se le llama también logos o palabra, y ese Cristo de la teología en el siglo II, un teólogo que vivió aquí en Roma, que se llama Justino Mártir, utilizó una expresión que se llama así, el logos espermáticos, de esperma. Eso ya proviene de la filosofía estoica, donde los estoicos hablaban de Dios como el logos, como el principio de la razón, y hablaban de que esa razón está esparcida como una simiente, como una semilla, por todo el mundo. Y ese esparcir la semilla es lo que significa el logos espermáticos, de esperma, que está como regado, como una lluvia fina, regado por todo el orbe, especialmente esa semilla racional que está dentro de cada persona. Ese logos espermáticos es una expresión de la filosofía estoica que el filósofo y cristiano Justino el Mártir en el siglo II coge para hablar de Cristo y establecer un diálogo con los filósofos de su época. Eso es, por tanto, una metáfora para hablar de Jesús que viene de la fisiología masculina, o que se relaciona con la fisiología masculina, ese carácter espermático de la sexualidad masculina. Esa imagen a mí no me parece menospreciable, pero es cierto que ha dominado una cierta cristología en detrimento, en contra de otra imagen que no es de la filosofía estoica, que es del Evangelio de San Juan, que como es una imagen que tiene que ver con la anatomía sexual femenina, no se ha tratado, no se ha desarrollado, y esa imagen es la imagen al lado de ese logos, de esa racionalidad espermática, existe una racionalidad colpótica, y kolpos es una palabra griega que quiere decir vagina. Y eso es una palabra que aparece en el Evangelio de San Juan, en el himno introductorio del Evangelio, donde nos dice San Juan que Jesús, el Hijo, está siempre en el kolpos del Padre, en el kolpos del Padre. Por tanto, nos aparece una imagen queer en el Evangelio de San Juan, en el himno introductorio, una imagen queer del Padre, porque es un Padre con vagina, es un Padre con cavidad vaginal. Esa palabra quiere decir, en el griego contemporáneo, kolpos, quiere decir vagina. Yo he estudiado medicina y cuando he hecho ginecología me han hablado, me han enseñado a hacer una colposcopia. Dicen también en italiano así. Colposcopia, ¿qué es? Es la inspección de la cavidad vaginal. Eso es lo que significa la palabra, y un colposcopo es el instrumento y los derivados de esta palabra. Por tanto, en la Grecia clásica y hasta hoy, kolpos tiene un significado primero que es ese significado de vagina. En los diccionarios bíblicos no lo van a encontrar este significado. En los diccionarios bíblicos cogen el significado figurado de la palabra. Llevan el peplum, ¿no?, que es como una túnica ceñida con un ceñidor, con un cinturón. Entonces, esa túnica se levanta un poco y se deja colgar por encima del cinturón. Esa buchaca, ¿cómo es? Bolsillo, ese pliegue que hace la tela por encima del cinturón, eso se llama kolpos. Por tanto, el kolpos, que ahí se utilizaba como bolsillo para colocar y transportar cosas, ¿no?, en el peplum romano o en el peplum griego, en la túnica. La palabra kolpos significaría cavidad virtual. Eso es lo propio de la cavidad virtual, también como propia la cavidad vaginal, que no es una cavidad con una apertura fija en la cual puede introducirse algo, sino que es una cavidad virtual,
una posibilidad de acogida. Y esa posibilidad de abrazo, esa posibilidad de acogida va a adaptarse a aquello que se acoja. Entonces, esta idea, que es la del bolsillo y que también se aplica, por ejemplo, al mar, esos colpos del mar, el mar cuando te acoge y te puedes morir en ese abrazo del mar, que tiene que ver en la mitología griega con la diosa, que es también la diosa que representa al mar. Kolpos, por cierto, también en griego significa, en el griego antiguo, y esto aparece en los Actos de los Apóstoles, significa bahía, ¿no? En la línea de la costa, cuando la tierra también acoge al mar. Entonces, esta acogida recíproca de Tetis y Gea, las diosas del mar y de la tierra, se expresa a través de su superficie colpótica. La una acoge a la otra, y esto forma parte de ese imaginario de la Grecia clásica y está en todas las, diríamos, referencias literarias de la Grecia clásica. Esa idea de colpos, esa es la que el Evangelio de Juan coloca en el Padre y coloca a Jesús acogido desde siempre y por siempre en ese lugar paterno. Pero no es solamente esto. El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 13, nos habla de Jesús con colpos. Y ese Jesús con colpos es una imagen que quizá algunos de ustedes reconocen de la Santa Cena, ¿no? Esa imagen de la última cena de Jesús con los discípulos, donde Jesús acoge a uno de los discípulos, que es Juan. Y si leen el texto griego, dirá que lo acoge en el kolpos. Eso normalmente en nuestras Biblias se traduce diciendo lo acoge Jesús, Juan estaba reclinado en el pecho de Jesús. Pero el texto no dice el pecho, dice el kolpos. ¿Y por qué dice el kolpos? Porque en esa época ya saben ustedes que no se comía sentado en una mesa, ¿no? Se comía reclinado en el triclinium, se comía echado, y en esa posición de estar estirado, entonces el otro comensal, si se pone a los pies, ahí no hay conversación, no se puede hablar con uno que tiene la cabeza en los pies, ¿no? Entonces el kolpos era el lugar de honor del banquete, porque el que estaba sentado en el kolpos, diríamos, era el que estaba reclinado contra pues, el espacio de acogida, porque kolpos en griego también es el espacio desde el pecho hasta los muslos. Este espacio es el ser humano, tiene la capacidad de ser colpótico físicamente también, de hacerse espacio de acogida. Y eso es cuando, por ejemplo, acogemos un niño o acogemos un moribundo, o la pietà, cuando acoge a Jesús en ese espacio. Entonces, esa idea de la humanidad colpótica, esa idea del Jesús colpótico, del Padre colpótico, del Dios colpótico, yo creo que es una idea que forma parte también de mi teología queer, lo que significa pensar a Dios con categorías que tienen que ver con nuestra experiencia sexual, porque el kolpos proviene de esa descripción de la cavidad vaginal, y es la palabra lo que quiere decir, pero que no se queda reducido al ámbito de lo sexual como si fuera compartimentalizable y separable, sino que desde el ámbito de lo sexual nos abre los ojos para una lectura de lo humano que tiene una dimensión profunda, sin lo cual quizá no llegaríamos a esa dimensión. Por tanto, esa es también la forma como yo concibo esa cosa que me han pedido hoy que venga a explicar, que es qué cosa es la teología queer. Entonces yo creo que, bueno, si para acabar esta parte más expositiva, la teología queer yo no la veo como algo contrapuesto a la teología feminista. Para mí no es que antes había teología feminista y ahora le llamamos teología queer, sino que para mí estos son adjetivos que intentan visibilizar cosas, experiencias invisibilizadas hasta el momento. Por tanto, para mí la teología feminista no ha sido nunca un subapartado de la teología con mayúsculas, sino que la teología feminista tiene que ser toda la teología feminista. Quiere decir un recordatorio a los que hacemos teología de que tengamos en cuenta esa igualdad radical entre varón y mujer, esa discriminación histórica y aún actual de las mujeres y ese deseo contrario a esa discriminación. Así utilizo teología feminista, y teología queer lo utilizo para precisamente visibilizar esa necesidad de pensar lo humano más allá de cualquier categoría, también especialmente incluidas las categorías de género. Y quizá con esto, ¿no? Muchas gracias. Grazie.
No, volevo dire una cosa che ho dimenticato di dire all'inizio, scusatemi, che tra l'altro proprio sul tema del corpo teologico, Teresa ha dato a una rivista che noi stiamo pubblicando, che dirige Andrea Ranieri, che è qui presente, quindi mi faceva piacere, ecco, citarlo, che si chiama Luoghi Comuni, per cui siamo sempre in questo tentativo di pensiero, no? Una rivista che si chiama Luoghi Comuni, questo ciclo di conferenze Ripensare la comunità, cioè stiamo perlustrando, esplorando il luogo del comune. Ecco, quindi interessante secondo me tanto più pensare a questa unicità che il comune può albergare dentro di sé. Allora vi volevo dire che appunto nel numero di questa rivista Luoghi Comuni dedicato al corpo c'è anche un contributo molto bello sul corpo teologico di Teresa Forcades. E adesso lascerei invece la parola ad Antonio Cecere, studioso dell'illuminismo francese. Per favore fate foto, perché Antonio Cecere vicino a una monaca benedettina è un'immagine che voglio immortalata, ed è nel gruppo di ricerca di Tor Vergata guidato da Paolo Quintili per la riedizione critica delle voci di Diderot dell'enciclopedia. Quindi è un'impresa veramente molto pregevole e imponente. Fondatore e vicepresidente dell'Associazione Filosofia in Movimento, con cui appunto collaboriamo, è autore di saggi e articoli che hanno come tema il rapporto tra politica e religione nello spazio pubblico. Tra questi La comunità globale è una società senza sacro del 2017, che è un saggio che è nato dopo una conferenza scontro con Vito Mancuso e altri teologi islamici ed ebrei. E poi è anche curatore, assieme ad Antonio Coratti, di un bellissimo testo, Lumi sul Mediterraneo, di recente pubblicato, che è un collettivo di riflessione di filosofi magrebini ed europei su religione, politica e diritto nel Mediterraneo. E vabbè, poi già che siamo in vena d'annunci, insomma anche promozionali per la casa editrice, dirige insieme a Giorgio Fazio, che ormai conoscete perché è stato il discussant di Nancy Fraser e Saskia Sassen, la nuova collana accademica nata per Castelvecchi, che si chiama Filosofia e Pensiero Critico, che sarà inaugurata proprio qui in questa sede del Macro il 14 novembre con Mario Reale. Quindi Antonio. Io ringrazio Cristina per avermi dato la grande opportunità di conoscere i testi di Teresa Forcades. Io vi ammetto che quest'estate sono stato in vacanza con i suoi libri, ho passato in montagna parecchio tempo a leggere le sue opere. È stata veramente una grande esperienza, cioè stimoli e anche domande feconde che adesso io cercherò, visto che il mio compito oggi è quello di fare da ponte verso un dibattito con voi. C'è già qualcuno che si è iscritto a parlare, come il professor Bilotti, che è inutile che si nasconde lì, ma lui è già iscritto a parlare. Per cui io cercherò di portarvi una mia testimonianza all'interno di una vastissima produzione di testi e soprattutto, come avete visto tutti quanti, anche un'energia straordinaria. Io cercherò di essere invece un po' più tranquillo, anche per smorzare un attimo la forza di Teresa Forcades. Con Teresa, se posso permettermi di così, grazie. Con Teresa abbiamo aperto il momento fondamentale del dibattito sull'uomo, perché con le prime due studiose abbiamo parlato della città, della comunità, vista anche nella relazione col capitalismo. Abbiamo visto insomma una situazione molto ampia che il collega Fazio ha espresso molto bene. Qui abbiamo cominciato a parlare di quello che è l'uomo, chi è l'uomo a cui noi ci riferiamo quando cominciamo a pensare a una comunità che deve cambiare. Qui io ho preso degli appunti perché c'è una frase che Teresa ha detto, cioè che io ho preso direttamente dal libro, che vi consiglio di leggere perché è veramente illuminante. Fa la vellina, grazie. In una società caratterizzata da un continuo mutare di condizioni e di prospettive di esistenza, è necessario ripensare più a fondo le categorie predefinite con cui classifichiamo gli esseri umani. Ecco, secondo me questa frase, che per noi, dico noi filosofi di filosofia e movimento, che stiamo cercando da veramente tanti anni di aprire un dibattito su tutto ciò che è in mutazione, in continua trasformazione, in continuo cambiamento, questo è stato un momento in cui io, aprendo il libro, mi sono riconosciuto. Faccio una piccola parentesi: da ieri sera fino a poco fa a pranzo, che sono stato a pranzo con il professor Bilotti, ho avuto parecchi messaggi, SMS,
WhatsApp di amici, colleghi, insomma, che mi hanno fortemente criticato perché, a loro dire, insomma, la teoria queer dovrebbe avere parecchie contraddizioni. No? Qualche contraddizione l'ho trovata e poi cercherò di metterla a risalto. La mia difesa, infatti anche sulla mia pagina Facebook, che insomma, è aperta a tutti gli amici che vogliono divertirsi, io ho passato veramente tutta la sera ieri a cercare di difendere quello che io ho colto in questo passaggio. Cioè l'essere umano va colto nel continuo movimento, nel suo evolversi, nella sua evidente originalità, nel senso che non può darsi una caratterizzazione univoca di essere umano per tutti i soggetti e per questo si può affermare che siamo tutti diversi. Questa diversità è insita nella stessa rivoluzione cristiana, questo io ho colto soprattutto nel passaggio di Teresa Forcades. Come lei ha detto prima, è con Cristo che noi abbiamo avuto l'evoluzione del concetto di persona, e qui cercherò di non ripetere quello che ha detto lei poco fa, sicuramente meglio di me. È con Cristo che appunto la persona diviene il punto centrale anche della creazione, anche di tutto il messaggio cristiano, no? E io allora voglio fare 2 citazioni teologiche, che non è il mestiere mio, però insomma ho cercato di andare a scavare per trovare quei fondamenti che stavo cercando nella teoria queer, nella teologia queer. San Paolo per esempio dice: e noi tutti a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasfigurati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. La seconda lettera ai Corinzi. Questo discorso di San Paolo però mi ha fatto ricordare una cosa che, fra le mie eclettiche letture, anni fa avevo letto le lettere di Santa Chiara ad Agnese di Boemia, perché Santa Chiara mi aveva stupito per una sua, secondo me, originalità. Cioè io sono uno che studia filosofia moderna, no? Leggere a fine del 200 una santa francescana che alla sua amica ad Agnese dice, dunque la religiosa dice nel suo percorso umano bisogna sempre rimanere nel cammino segnato dallo sguardo sempre rivolto allo specchio che è Gesù stesso. E lei lo dice appunto nella totalità del mistero di Cristo ed esorta l'amica a vivere la propria unicità di individuo. Guarda ogni giorno questo specchio e in esso scruta continuamente il tuo volto. Ecco, questo passaggio, che io ho trovato chiaramente nelle parole di Forcades, è interessantissimo se ci pensate, perché bisogna guardare Gesù Cristo come nello specchio, ma Cristo ti rimanda a te sempre il tuo volto. Questo aspetto, se ci pensate bene, vuol dire che Cristo, che è l'incarnazione del Logos divino, cioè incarna in terra ciò che è la complessità di tutto il verbo, si incarna lui in un particolare momento storico, nello spazio e nel tempo, ma nel nostro volto si incarna in ognuno di noi ogni volta. E a questo punto Santa Chiara spinge l'amica a vivere in un cammino secondo la propria destinazione, cioè è come dire cerca di essere te stessa per quello che dovevi essere. E questo secondo me anche per una persona del 200 è straordinario, perché una persona del 200, una francescana in un convento che scrive all'amica, poi la cosa a me, insomma, a tutti noi un po' fa impressione che si scrivono anche a distanza di 20 anni, non si sono mai visti, insomma è una cosa veramente interessante, però a proposito di spazio e tempo, no, è molto interessante, però è molto più interessante per un filosofo che guarda la modernità l'idea che esiste un soggetto che guardando in Cristo non trova nient'altro che la sua destinazione, cioè la sua caratterizzazione di essere umano. Ecco che allora l'omosessuale, il transessuale, sono tutte caratterizzazioni che sono all'interno di quello specchio che Cristo ti rimanda. Cioè l'omosessuale può essere tranquillamente inserito in quello che io come filosofo, e qua oggi ho imparato una lezione dove Dio non è né maschio né femmina. Io in realtà avrei detto che Dio è sia maschio che femmina, per cui per me non trovo nessuna difficoltà a concepire la teologia queer, perché per me se Dio esiste, Dio è già tutte le caratterizzazioni possibili. Non vedo la critica che fanno molti alla teologia queer, per me è incomprensibile, visto che Dio è già tutte le posizioni. Per cui l'idea di Cristo come specchio, anche Teresa in effetti ne parla direttamente, io semplicemente
ho tratto dalle letture e ho cominciato a cercare di scavare nelle possibilità. Allora, questo Cristo specchio è molto convincente per far sì che oggi, l'uomo di oggi, possa ritrovare una dimensione in Cristo, nella teologia, una dimensione di originalità, dove io con Cristo posso vedere me stesso vero e non ho bisogno di mettere nessuna maschera per omologarmi a quello che è la comunità, perché noi sappiamo anche qual è la tragedia spesso di chi vive l'esclusione nella società, no? Come omosessuale o come un'altra cosa, è che deve fingere qualcosa che non è, mentre Cristo ti rimanda sempre la tua identità reale. Dunque per me la caratterizzazione più interessante a questo punto è Cristo traduttore, cioè quel Cristo che riesce a tradurre il Logos, no? Che io immagino come qualcosa di eterno, immenso, lo può tradurre ogni volta nella nostra dimensione anche soggettiva. Ecco che da questo punto di vista io non capisco le varie critiche che ha ricevuto la teologia queer, che io sono andato anche a guardarmi, ho cercato di studiare e lì ho trovato, diciamo, molto debole l'attacco alla teoria queer, che invece secondo me è perfettamente inserita anche proprio nel discorso giudaico-cristiano. Io ricordo anche un'altra cosa a proposito della questione biblica. Quando noi parliamo dell'esodo ebraico, noi parliamo della prima comunità che non si doveva riconoscere in qualcosa di stanziale oppure in una fondazione che avevano alle spalle, no? Ma per la prima volta dovevano identificarsi in una terra promessa, cioè bisognava arrivare a un concetto di sradicamento e proiezione, per cui per la prima volta l'uomo si doveva proiettare verso qualcosa che aveva davanti e non qualcosa che aveva dietro. Per cui questo movimento è già insito sin dall'inizio della cultura ebraico-cristiana, cioè il fatto che il movimento verso avanti, Cristo infatti è la via che ti deve portare verso la città celeste, no? Prima era la Gerusalemme e poi la Gerusalemme celeste, c'era questa proiezione verso avanti. Io da questo punto di vista considero quello che ho letto, quello che ho cercato di comprendere, poi adesso Teresa Forcade magari mi smentirà, però comunque io vedo in questo processo, che è proprio un processo fondativo della stessa cultura ebraico-cristiana, e in Cristo la via che ti porta verso la città celeste, un'idea di Cristo come movimento, come traduttore verso qualcuno che ci conduce oltre l'esistente, dunque ci porta verso un'evoluzione continua. Ora però voglio arrivare un attimo invece a quello che è stato per me un po' la parte che considero, che probabilmente non l'ho compresa io, probabilmente non è diciamo così, nelle mie corde comprendere, invece quando anche proprio qui sulla copertina del testo, quando dice Maria è il luogo teologico per eccellenza. Ecco, da questo punto di vista invece sono rimasto un po' perplesso, perché il fatto che la stessa Forcades dica che la donna, il patriarcato, no, è stata vista sempre come sottomessa, come accessorio, la stessa Bibbia, la questione appunto della costola, no? C'è proprio una costruzione che ha sempre relegato la donna in un modo... in realtà, come sappiamo tutti, non è una questione soltanto ebraico-cristiana, non è una questione solo monoteista, no? Questa è una cultura, quella del patriarcato, è una cultura che già esisteva, non è che l'ha inventato il cristianesimo. Il problema è che per come è stata costruita dalla Chiesa e dalla teologia la figura di Maria, a me non sembra così accattivante e così convincente come invece io ho potuto conoscere un nuovo Cristo, anzi ti ringrazio che ho potuto vedere Cristo da un punto di vista filosofico anche in un'accezione incoraggiante, no? Mentre invece Maria, se penso a Maria, io continuo a pensare che Maria è la madre di Dio, è la sposa di Giuseppe, ma soprattutto quello che non mi ha convinto è quando, nelle parole di Teresa Forcades, lei parla di una Maria che Dio chiede a Maria di essere la madre di Cristo, il figlio di Dio, e lei aspetta una risposta. Adesso scusa se io la giro. Ecco, qui io non sono d'accordo perché non posso immaginare da filosofo il Dio onnisciente che chieda a Maria e si aspetta una risposta. Adesso lo so che può sembrare una banalizzazione, però dal punto di vista della coerenza all'interno della teoria, se Cristo è un traduttore, cioè se Cristo è proprio quello che viene a trasformare, Dio non aspetta
che Maria gli dia una risposta. Tant'è vero che la Chiesa ha fatto diciamo un dogma, quello della Immacolata Concezione, perché Dio onnisciente sa che Maria sarà la madre di Dio. Sembra una piccola questione, invece secondo me è un problema, perché se uno, nel caso di Forcades, cerca di costruire una teologia convincente, o adesso noi riusciamo a trovare per Maria una caratterizzazione veramente fondativa, oppure io da filosofo rimarrei su questa figura di Cristo che ci restituisce, anzi Forcades ci restituisce un Cristo veramente forte, veramente un Cristo rivoluzionario, cioè il Cristo delle origini, cioè un Cristo che è convincente, come San Francesco è convincente. Allora Dio attraverso Cristo è convincente, attraverso Maria dobbiamo ritornare a smontare teoricamente il fatto che esiste anche la madre di Dio, anche la sposa di Giuseppe. Non c'è più uomo e donna secondo la teoria queer, cioè c'è sia uomo e donna, per cui secondo me Cristo è il punto fondamentale e fondante della teoria. Grazie. Mi sembra molto importante la cosa che ha detto. Se io ho capito bene, era stare d'accordo, almeno come una coerenza interna, di parlare di questo Cristo. Questa è una questione di credere o no in Cristo, ma questa figura può essere ispirante per un filosofo che pensa, questo è interessante, il principio cristico come un principio che non è una inversione da fuori, ma è una chiamata interna a una piena subiettivazione dall'intero. Questo io ho capito bene, ma che cosa è Maria? In questa idea, Maria non si bisogna, e Maria non solamente non si bisogna, se si capisce così che cosa è Cristo, ma Maria sbaglia la esperienza, sbaglia l'idea, sbaglia la cosa. Perché io penso che non è così? E perché parla questa coperta di Maria come loco teologici? L'idea è, per me, è scritto qui che Maria è loco teologico perché nel secolo XXI non si può parlare di Dio se Dio non ha una madre e la madre sei tu. Se Dio non nasce in te, non è un Dio, anche Cristo non può venire dall'alto. Questo non si può fare di più. E nel secolo XXI non può venire dall'alto e non può venire di una teoria, può venire solamente di una relazione dove questo principio, il principio cristico, anche il Padre lì, il Figlio, lo Spirito Santo sono la stessa cosa, quindi il principio cristico, si voglia dirlo così, che ti dice tu mi vuoi in te. E solamente questo è il momento marianico o di Maria, è il momento di essere richiesto da Dio, dal principio cristico, del logos, la parola, ma essere richiesto. Tu mi vuoi, perché se tu non mi vuoi io non posso venire a te. E non solamente è questo, se tu mi vuoi io vengo e facciamo insieme questa cosa della soggettivazione con la relazionalità costitutiva, ma non è solamente questo. La immagine femminile è molto importante e tu mi vuoi, io vengo, ma devo gestarmi in te. Non è una cosa che Dio, il principio cristico, è sempre lo stesso. Si bisogna di lasciarlo, di andare tra me. No, non è una cosa tra me, è in me una trasformazione che è di me e di Dio. E dopo della trasformazione che nella biologia umana è 9 mesi di imbarazzo, di gravidanza, e la gravidanza spirituale può essere 9 anni o 900, io non lo so, ma non ha un tempo così, ma dopo è il parto. E il parto tu puoi anche essere cosciente che una cosa si diventa dentro di te, si sviluppa dentro di te, ma di lasciare fuori è un altro momento importante di questa soggettivazione, perché quando è fuori è fuori. E quando è fuori questo principio cristico, questo Dio nel mondo di oggi, solamente può uscire o esistere fuori, non come principio teoretico, ma ha il tuo rostro.
come un figlio, perché è una cosa che abbiamo fatto insieme. Dio, e Cristo, ma Cristo è Dio. Maria non è Dio. Per questo Maria, io ho bisogno Maria, perché Maria sei tu, Maria sono io, e non lo dico io nel secolo XXI, questo lo dice per esempio Maria de Ágreda, una teologa spagnola del secolo XVI. Come? Ok, XVI. E lo dice bellamente, e dicono: ha avuto un'esperienza mistica personale con Maria, e il suo libro di questa teologa si chiama La mistica città di Dio, perché il libro di Agostino di Hippo è la città di Dio, questa è la Chiesa, la città di Dio nel mondo, è un mondo secolare, è il mondo della Chiesa, ma per Maria de Ágreda è la mistica città di Dio, perché questo mondo della Chiesa non ha senso, non può essere pensato senza la dimensione soggettiva, personale, libera di se stesso. E questa dimensione per Maria de Ágreda ha un'esperienza, è molto divertito, interessante, sì, divertente, che questa teologa si studia nel Dipartimento di Letteratura, ma non nella teologia, non si studia nella teologia, nel Dipartimento di Letteratura si studia perché è una della pioniera della soggettività femminile, e nel secolo che io ho già detto. E così, perché fa un libro che lo ha scritto tutto 800 pagine, 800, e il confessore le ha detto no, questo è troppo bello per essere fatto da una donna, deve quemarlo, bruciarlo tutto, perché è il debole, ha bruciato tutto, ha fatto di nuovo una lunga storia che non è per adesso, ma finalmente ha scritto un capitolo sopra questo momento della tu mi vuoi, di Dio con Maria. E quando ha finito di scriverlo, dopo lo racconta così, viene Maria di Nazaret e le dice: ti farò la critica di questo capitolo. Questo è molto simpatico, e gli fa la critica, dice: lo hai fatto bene, sì, l'ho esplicato abbastanza bene, ma ok, con un'eccezione. È affascinante per me, un'eccezione. Tu hai scritto come se questo è passato tra Dio e io, e solamente tra Dio e io, e questo non è così. Certamente è passato Dio e io, ma Dio vuole fare la stessa cosa con te e con tutti, con ogni essere umano. Dio viene per dirti: tu vuoi avere una gravidanza di me. Se tu dici no, è no. Se tu dici sì, non è tutto fatto. Comincia un'avventura, comincia un rapporto intimo, totale, integrale, che non ti può lasciare uguale. È un rapporto che ti trasformerà come una gravidanza, una donna. Tutti che sono madri lo sanno bene, è una cosa per tutta la vita. No? E comincia, il corpo ti cambia tutto, è un processo, è una cosa che si sviluppa in te, e questa cosa è una vita nuova che si dona al mondo e si vede come una cosa che è di me, ma non solamente di me, è un risultato di un rapporto intimo. È per questo che io ho scritto che Maria è questa idea. Maria, Dio nel secolo XXI non può essere un Dio che si impone nel mondo. Il mondo deve dirle vieni. E solamente quando dice vieni, e come lo sperimenta nel secolo XXI, Dio si può solamente sperimentare come il nostro figlio. Mi sembra importante, perché si è capito bene che ha detto: per te in Dio, io ho parlato che in Dio non è femminile, maschile, ma per te anche è la possibilità che in Dio ha tutto, maschile, femminile. Ma per me questo non è la stessa cosa, perché questa cosa queer significa per me non che noi abbiamo femminile, maschile e queer, come un dritto, ma queer è che non si vogliamo identificarci con una categoria già stabilita, ma il principio personale è un principio di unicità unica, di pezzo unico. E in questo senso io penso che Dio non è un catalogo, non l'ha detto, ma un catalogo che tutto siano, perché Dio ha
differenti compartimenti e tu vieni qui e noi siamo tutti distribuiti in Dio in un modo splendido perché tutti trovano la sua gente in Dio o il suo gruppo, ma che ogni è radicalmente tutte le categorie, e questo si può leggere nella carta al Galatas, Lettere ai Galati, capitolo 3, 28, che in Cristo Gesù non più non ha greco e giudaico o maschile e femminile, e quando si legge in greco non dice donna, uomo, non è così, il testo greco dice maschile o femminile. È interessante per me che dice così, e che San Paolo, che tu lo hai anche citato, dice che non sono io che vive, ma Cristo che vive in me. Ma è questo Cristo che tu bellamente hai capito, è un Cristo che mi fa essere me stesso, ma è per me centrale questo bisogno di trascendere tutte le categorie, e questo non si può fare nel tempo e lo spazio di una forma definitiva, e per questo il nostro essere umani è una pellegrinazione, è un movimento, una filosofia, è un'esistenza in movimento, sempre in movimento, perché la cosa per cui noi viviamo e noi possiamo orientarsi è sempre di più, è sempre avanti, non si può avere di un modo definitivo in questa. No, in questo eravamo perfettamente in chiarito. Io infatti avevo pensato che sarebbe stato tutto, invece adesso ho anche capito che invece per cui era un modo per appoggiare la teoria. Ok. No. Ovviamente, ma solamente perché non l'ho citato, è il capitolo centrale, l'ho detto forse all'inizio, il capitolo terzo del Vangelo di Giovanni, e si deve nascere di nuovo. È molto fascinante. È più diretto. Quindi la stessa De Cristina, questa coppia britannica,